Bienvenidos en la mente de Roxy Flush. Gracias por estar aquí. Gracias por entrar a este video y por regalarme unos minutos de tu tiempo. Yo soy Roxy Flush y hoy vamos a hablar de una historia que parece sencilla por fuera, pero que por dentro está llena de ambición, visión, decisiones difíciles y una forma muy particular de entender los negocios. El tema de hoy es Ray Kroc, el vendedor que convirtió una hamburguesa en McDonald's. Y tal vez, cuando escuchas el nombre McDonald's, lo primero que viene a tu mente es una hamburguesa, unas papas, un restaurante con arcos dorados o una marca que está prácticamente en todas partes. Pero detrás de esa imagen tan conocida hay una historia que no empezó con un imperio, ni con millones de clientes, ni con locales por todo el mundo. Empezó con un hombre que durante años vendió máquinas, recorrió caminos, tocó puertas, recibió rechazos y siguió buscando una oportunidad que realmente pudiera cambiarlo todo. Ese hombre fue Ray Kroc. Y lo interesante de esta historia no es solo que McDonald's se hizo enorme. Lo interesante es entender cómo alguien que no inventó la hamburguesa, que no creó el primer restaurante McDonald's y que ni siquiera era joven cuando llegó su gran oportunidad, logró ver algo que otros no estaban viendo. Porque muchas veces pensamos que para lograr algo grande necesitamos empezar desde cero, tener la idea más original del mundo o estar en el momento perfecto de la vida. Pero la historia de Ray Kroc nos muestra algo diferente. A veces, la diferencia no está en inventar algo nuevo, sino en ver el potencial de algo que ya existe y tener la determinación para llevarlo mucho más lejos. Este video es para ti si te gustan las historias de personas que empezaron desde abajo, que no tuvieron un camino fácil y que aún así terminaron dejando una huella enorme. También es para ti si estás emprendiendo, si tienes una idea, si estás intentando levantar un proyecto, si sientes que vas tarde o si alguna vez has pensado, tal vez ya no estoy a tiempo. Porque Ray Kroc no era un joven recién salido de la universidad cuando encontró su oportunidad. No era alguien con todo resuelto. Era un vendedor con experiencia, con cansancio encima, con errores acumulados y con muchos años de intentos detrás. Y aún así, cuando vio una pequeña cadena de hamburguesas funcionando de una manera distinta, entendió que ahí podía haber algo mucho más grande. Pero antes de entrar de lleno en su historia, hay que aclarar algo importante. Ray Kroc no fue el creador original de McDonald's. Los primeros en desarrollar el restaurante fueron los hermanos Richard y Maurice McDonald, conocidos como Dick y Mac McDonald. Ellos ya tenían un negocio funcionando, con un sistema rápido, eficiente y diferente para la época. Lo que Ray Kroc hizo fue mirar ese modelo y pensar en grande. Mientras otros podían ver solo un restaurante exitoso, él vio una marca nacional. Mientras otros podían ver hamburguesas, él vio un sistema. Mientras otros podían ver un negocio local, él vio una oportunidad de expansión. Y ahí empieza el verdadero punto de esta historia, porque el problema principal que vamos a explorar hoy es este. Muchas personas tienen una buena idea, un buen producto o un buen talento, pero no siempre saben cómo convertirlo en algo más grande. A veces falta estructura, a veces falta visión, a veces falta disciplina. Y a veces falta alguien que se atreva a imaginar el proyecto en una escala mucho mayor. Ray Kroc tenía algo muy claro. No se trataba solamente de vender comida. Se trataba de crear una experiencia que pudiera repetirse una y otra vez en diferentes ciudades con el mismo sabor, la misma rapidez y la misma sensación de confianza. Y eso, aunque hoy parezca normal, en ese momento era una idea poderosa. Piensa en esto. Cuando tú entras a una marca que conoces, esperas cierta consistencia. Esperas que el producto sea parecido, que el servicio tenga un estándar y que la experiencia no cambie demasiado. Eso es algo que hoy damos por hecho, pero construirlo requiere mucho más que tener una buena receta. Requiere reglas, requiere procesos, requiere entrenamiento, requiere supervisión, requiere una mentalidad casi obsesiva por los detalles. Y ahí Ray Kroc encontró su oportunidad. La promesa de este video es sencilla. Al terminar esta historia, vas a entender cómo Ray Kroc pasó de ser un vendedor insistente a convertirse en una figura clave detrás de una de las marcas más famosas del mundo. Y más importante todavía,
Vas a entender qué lecciones podemos tomar de su vida, no para copiarlo todo, sino para aprender cómo la visión, la persistencia y la estrategia pueden cambiar el destino de un proyecto. Ahora, para entender mejor su historia, tenemos que ubicarnos un poco. Ray Kroc nació en 1902, en Estados Unidos. Durante buena parte de su vida trabajó como vendedor. Vendió diferentes productos, pero uno de los más importantes fue una máquina para preparar malteadas. Su trabajo consistía en viajar, ofrecer el producto, convencer clientes y vivir con la presión de las ventas. Y si alguna vez has vendido algo, sabes que no es fácil. Vender significa escuchar muchos no. Significa explicar una y otra vez lo mismo. Significa mantener la energía aunque estés cansado. Significa creer en lo que ofreces incluso cuando otros no lo ven. Ray Kroc pasó años en ese mundo. No era una vida de fama, no era una vida cómoda, era una vida de carretera, llamadas, visitas y esfuerzo constante. Pero un día notó algo curioso. Un pequeño restaurante en California estaba pidiendo varias máquinas de malteadas. Eso llamó su atención. ¿Por qué un solo restaurante necesitaría tantas máquinas? ¿Qué estaba pasando ahí para que tuvieran tanta demanda? Esa pregunta lo llevó a visitar el restaurante de los hermanos McDonald. Y cuando llegó, vio algo que le cambió la perspectiva. No era un restaurante como los demás. La operación era rápida, ordenada y eficiente. Tenían un menú reducido, tiempos cortos de espera y un sistema diseñado para atender a muchas personas sin perder calidad. Para muchas personas, aquello podía parecer simplemente un negocio que funcionaba bien. Para Ray Kroc, era una posibilidad enorme. Aquí aparece el primer punto clave de esta historia: la visión. Ray Kroc no solo vio lo que el negocio era en ese momento, vio lo que podía llegar a ser, y eso es algo que no todos logran hacer. Hay personas que miran una oportunidad y solo ven el presente, ven el tamaño actual, ven los problemas actuales, ven lo que falta, pero otras personas ven el potencial, ven la posibilidad de crecer, ven lo que podría pasar si se ordena, se mejora y se lleva a más lugares. Es como encontrar una pequeña chispa y entender que, con cuidado y estrategia, puede convertirse en una gran luz. Pero la visión por sí sola no alcanza. El segundo punto clave es la persistencia. Ray Kroc no llegó al éxito de un día para otro. No encontró una oportunidad y automáticamente todo se resolvió. Tuvo que insistir, tuvo que negociar, tuvo que convencer, tuvo que trabajar con una idea que muchos no entendían completamente. Y aquí hay una lección muy importante. Muchas personas abandonan una oportunidad no porque sea mala, sino porque se vuelve difícil antes de dar resultados. Ray Kroc venía de años de esfuerzo. Ya sabía lo que era intentar y fallar. Ya sabía lo que era cansarse. Pero también sabía que cuando una oportunidad verdadera aparece, hay que tomarla en serio. El tercer punto clave es el sistema. McDonald's no creció solo porque vendía hamburguesas. Creció porque convirtió la comida rápida en un modelo repetible. Esa palabra es muy importante. Repetible. Un negocio puede funcionar una vez por suerte. Puede funcionar en un lugar por talento. Puede funcionar con una persona porque esa persona es muy buena. Pero si quieres que crezca, necesitas que el resultado pueda repetirse sin depender de una sola persona. Eso fue parte del poder del modelo. No se trataba únicamente de cocinar rápido. Se trataba de que cada paso tuviera sentido, desde el menú hasta la preparación, desde el servicio hasta la imagen del restaurante. Todo debía ser claro, simple y eficiente. Y aquí podemos usar una analogía muy sencilla. Imagina que tienes una receta familiar buenísima. Todos la aman. Tus amigos te dicen que deberías venderla. Entonces empiezas a prepararla y te va bien. Pero si cada vez la haces de forma diferente, si no mides ingredientes, si no organizas tiempos, si no enseñas el proceso, esa receta depende completamente de ti. Puede ser deliciosa, pero no es fácil de escalar. Ahora imagina que tomas esa receta y la conviertes en un sistema. Ingredientes definidos, tiempos claros, pasos simples, presentación cuidada y una forma de entrenar a otras personas. Ahí ya no tienes solo una receta. Tienes un modelo,
Eso fue parte de lo que Ray Kroc entendió. Pero también hay que tener cuidado con idealizar la historia, porque una historia de éxito no significa que todo haya sido perfecto, ni que todas las decisiones hayan sido fáciles. Uno de los errores comunes al hablar de Ray Kroc es decir, simplemente tuvo suerte. Y sí, encontrar el restaurante de los hermanos McDonald fue una gran oportunidad. Pero la suerte, por sí sola, no construye una marca mundial. La oportunidad puede aparecer, pero alguien tiene que reconocerla, alguien tiene que trabajarla, alguien tiene que convertirla en algo real. Otro error común es pensar que solo basta con tener ambición. La ambición puede impulsarte, pero si no tienes estrategia, puede llevarte al desorden. Ray Kroc no solo quería crecer por crecer, entendía que el crecimiento necesitaba estructura, control y consistencia. Y otro error que muchas personas cometen al mirar esta historia es pensar que el producto lo es todo. Claro, el producto importa. Una hamburguesa mala difícilmente construye confianza. Pero el producto no era la única clave. La rapidez, el precio, la experiencia, la limpieza, la ubicación, el sistema y la marca también fueron piezas fundamentales. En los negocios, muchas veces no gana solo quien tiene el mejor producto, sino quien logra entregarlo de forma clara, constante y confiable. También hay algunos mitos que vale la pena aclarar desde el inicio. El primer mito es que Ray Kroc inventó McDonald's. No fue así. Los hermanos McDonald ya habían creado el restaurante y su sistema inicial. Ray Kroc llegó después y tuvo un papel decisivo en la expansión. El segundo mito es que todo fue fácil porque la idea ya estaba funcionando. Tampoco fue así. Expandir un negocio trae problemas nuevos. No es lo mismo manejar un restaurante que intentar abrir muchos. Cuando algo crece, también crecen los desafíos. El tercer mito es creer que Ray Kroc era simplemente un hombre con dinero. La realidad es que su principal fuerza estaba en su mentalidad de vendedor, en su experiencia y en su capacidad para insistir. Él había pasado años aprendiendo a detectar necesidades, a hablar con clientes y a mantenerse en movimiento. Y eso nos deja una reflexión interesante. A veces las etapas difíciles de tu vida no son una pérdida de tiempo. A veces te están entrenando para una oportunidad que todavía no ha llegado. Los años de Ray Kroc como vendedor no fueron inútiles. Le dieron resistencia, le dieron olfato comercial, le enseñaron a escuchar, a persuadir y a seguir adelante cuando la respuesta era negativa. Tal vez en ese momento él no sabía que todo eso terminaría preparándolo para McDonald's. Pero cuando la oportunidad apareció, esas habilidades fueron parte de su ventaja. Y aquí es donde esta historia conecta con la vida real. Muchas personas quieren encontrar la gran idea, pero se olvidan de desarrollar la capacidad de reconocerla. O quieren crecer rápido, pero sin construir una base firme. O quieren resultados grandes, pero no quieren pasar por el proceso de ordenar, mejorar y repetir. Ray Kroc nos muestra que una oportunidad no siempre llega envuelta en algo espectacular. A veces aparece como un restaurante pequeño, como una conversación, como un pedido extraño, como una pregunta que te despierta curiosidad. La diferencia está en si la ignoras o si decides mirar más de cerca. Y eso fue lo que él hizo. Miró más de cerca. Vio el movimiento, la rapidez, la respuesta de los clientes y el potencial del modelo. Luego tomó esa visión y la empujó con una fuerza impresionante. Pero todavía falta una parte importante, entender cómo pasó de ser un visitante interesado a convertirse en la figura que impulsó la expansión de McDonald's. Porque una cosa es ver una oportunidad y otra muy diferente es conseguir el lugar correcto dentro de esa oportunidad. Y aquí es donde la historia de Ray Kroc deja de ser solamente la historia de un vendedor que encontró una buena oportunidad. Porque hasta este punto podríamos pensar que todo se trató de descubrir un restaurante diferente, emocionarse con la idea y empezar a abrir locales. Pero no fue tan simple. La parte más importante de esta historia es entender que Ray Kroc no convirtió McDonald's en un gigante solo por vender hamburguesas. Lo hizo porque entendió algo mucho más profundo. El verdadero negocio no era únicamente la comida, era el sistema completo detrás de la comida. Esa es la clave.
Ray Kroc vio que McDonald's no era solo un lugar donde la gente compraba una hamburguesa rápida. Vio una fórmula que podía repetirse. Vio un modelo que podía copiarse en otras ciudades. Vio una experiencia que podía volverse familiar para millones de personas. Y esa diferencia cambia toda la historia. Porque si tú ves McDonald's solo como un restaurante, tal vez pienses, bueno, venden hamburguesas, papas y refrescos. Pero si lo ves como Ray Kroc lo vio, entiendes que detrás había algo mucho más grande. Velocidad, orden, limpieza, precios accesibles, una marca reconocible y un sistema preparado para crecer. Los hermanos McDonald ya habían creado algo muy valioso. Ellos habían diseñado un restaurante eficiente, con un menú más simple y una forma rápida de atender a los clientes. Habían eliminado muchas cosas que hacían lento el servicio tradicional y se concentraron en lo esencial. En lugar de tener un menú enorme, eligieron pocos productos. En lugar de depender de meseros, buscaron un sistema más directo. En lugar de improvisar cada pedido, organizaron los pasos. Eso permitió que el restaurante funcionara con rapidez y con una estructura mucho más clara. Pero Ray Kroc vio esa misma idea desde otra perspectiva. Los hermanos McDonald pensaban en un negocio exitoso. Ray Kroc pensaba en una marca que pudiera estar en muchas partes. Y ahí empieza el choque más fuerte de esta historia. No todos los que crean algo quieren llevarlo al mismo tamaño. No todos los que tienen una buena idea quieren convertirla en una expansión enorme. Y no todos los que ven potencial tienen la misma forma de entender el crecimiento. Esto es muy importante porque en la vida real pasa todo el tiempo. Hay personas que tienen talento, pero quieren mantenerlo pequeño. Hay personas que tienen una idea excelente, pero no quieren arriesgar demasiado. Hay personas que construyen algo valioso, pero no desean convertirlo en una empresa gigantesca. Y eso no necesariamente está mal. El problema aparece cuando otra persona ve ese mismo proyecto y piensa, esto puede ser mucho más grande. Ahí nace la tensión. Ray Kroc no estaba mirando solamente lo que el restaurante era en ese momento. Estaba imaginando lo que podía ser si se abrían locales en distintas ciudades, si todos funcionaban bajo reglas similares, si cada cliente podía recibir una experiencia parecida sin importar dónde estuviera. Pero para lograr eso necesitaba algo más que entusiasmo, necesitaba control. Y esta es una palabra clave en la historia de McDonald's. Control. Control del producto, control de la calidad, control de la imagen, control del servicio, control de la forma en que cada local debía operar. Porque cuando una marca empieza a crecer, el mayor peligro no es solo que falten clientes. Muchas veces el peligro está en que cada local haga las cosas a su manera. Imagina que un restaurante tiene una hamburguesa excelente en una ciudad, pero en otra ciudad la preparan diferente, la entregan tarde, el lugar está desordenado y la experiencia no se parece en nada. ¿Qué pasa con la confianza del cliente? Se rompe. Y cuando la confianza se rompe, la marca pierde fuerza. Ray Kroc entendía que McDonald's no podía depender de la suerte ni de la buena voluntad de cada persona que manejara un restaurante. Tenía que existir un sistema claro. Por eso, para él, la consistencia era tan importante. Consistencia significa que el cliente sabe qué esperar. Significa que cuando alguien entra a un lugar conocido, no tiene que preguntarse si hoy le irá bien o mal. Ya tiene una idea de lo que va a recibir. Y eso fue una de las grandes fortalezas de McDonald's. No era solo una hamburguesa, era una promesa repetida. Una promesa de rapidez, de precio accesible, de sabor reconocible y de una experiencia sencilla. Ahora, aquí viene un punto muy interesante. Muchas personas creen que crecer significa simplemente abrir más lugares. Pero crecer sin orden puede convertirse en un problema. Abrir más locales sin reglas claras puede multiplicar los errores. Vender más sin cuidar la calidad puede dañar la reputación. Tener más clientes sin un sistema puede generar caos. Ray Kroc entendió que la expansión necesitaba disciplina. Y esta es una de las partes más fuertes del clímax de su historia. Él no quería que McDonald's creciera como cualquier restaurante. Quería que creciera como una máquina bien organizada, donde cada pieza tuviera una función. Para algunas personas eso puede sonar frío,
Pero para una marca que busca llegar a miles o millones de clientes, el orden se vuelve indispensable. Y aquí podemos hacer una comparación sencilla. Un restaurante tradicional puede funcionar como una cocina familiar. Alguien con talento prepara la comida, toma decisiones sobre la marcha y ajusta las cosas según el momento. Pero una cadena grande necesita funcionar más como una orquesta. Cada persona tiene una parte. Cada movimiento importa. Si alguien se adelanta, si alguien se equivoca, o si cada quien toca a su ritmo, el resultado se desordena. Ray Kroc quería que McDonald's funcionara como una orquesta. Cada local debía seguir una partitura, y esa partitura era el sistema. El problema es que llevar una visión tan grande también trae decisiones incómodas, porque mientras más crecía la ambición de Ray Kroc, más evidente se volvía la diferencia entre su mentalidad y la de los hermanos McDonald. Los hermanos habían creado la base. Ray quería expandirla con intensidad. Los hermanos valoraban su idea original. Ray quería convertirla en una marca nacional y después en algo mucho más grande. Y aquí aparece una verdad incómoda. En los negocios, no siempre gana quien tiene la idea primero. Muchas veces gana quien logra escalarla mejor. Eso no significa que sea justo en todos los sentidos. Tampoco significa que sea una historia completamente sencilla de buenos y malos. Significa que el mundo de los negocios puede ser duro, complejo y lleno de decisiones que dejan debates abiertos. Los hermanos McDonald tuvieron una idea brillante. Ray Kroc tuvo la ambición, la insistencia y la estrategia para llevar esa idea mucho más lejos. Y esa combinación cambió el destino de la marca. Pero también nos deja una pregunta que incomoda. ¿Quién merece más reconocimiento? ¿Quién crea la idea o quién la convierte en algo gigantesco? No hay una respuesta fácil, porque sin los hermanos McDonald, Ray Kroc no habría encontrado ese modelo. Pero sin Ray Kroc, probablemente McDonald's no habría llegado al tamaño que conocemos hoy. Esta parte de la historia es importante porque nos ayuda a mirar el éxito con más profundidad. A veces, cuando vemos una marca famosa, pensamos que todo fue lineal, limpio y perfecto. Pero detrás de muchas grandes empresas hay tensiones, desacuerdos, negociaciones y decisiones difíciles. Y McDonald's no fue la excepción. Ray Kroc tuvo que enfrentar desafíos enormes. Convencer a otros de comprar franquicias, cuidar que los locales mantuvieran el estándar, resolver diferencias sobre cómo debía crecer la marca y además encontrar una forma de hacer que el modelo fuera rentable y sostenible. Porque aquí hay otro punto clave. Las franquicias no eran simplemente abrir restaurantes y ya. El modelo de franquicia permitía que otras personas operaran locales usando la marca, el sistema y las reglas de McDonald's. Pero eso también significaba que Ray Kroc necesitaba elegir bien, supervisar bien y asegurarse de que todos respetaran la misma idea. Si alguien ponía un local y hacía las cosas mal, no solo afectaba a ese restaurante, podía afectar la imagen de toda la marca. Por eso, el crecimiento de McDonald's no dependía únicamente de vender más hamburguesas, dependía de proteger el sistema. Y aquí vemos la diferencia entre hacer algo correctamente y hacerlo de forma incorrecta. Hacerlo correctamente era entender que una marca no se construye solo con emoción. Se construye con procesos, reglas, estándares y una idea clara de lo que el cliente debe recibir. Hacerlo incorrectamente habría sido abrir locales sin cuidado, permitir que cada franquiciado hiciera lo que quisiera, cambiar demasiado el menú, descuidar la limpieza o sacrificar la experiencia por crecer más rápido. La expansión rápida puede parecer emocionante, pero si no hay estructura, puede convertirse en una carga. Y esa es una lección muy útil para cualquier persona que esté construyendo algo, aunque no sea un restaurante. Si tienes un canal, un negocio, un proyecto, una marca personal o incluso una habilidad que quieres desarrollar, no basta con hacerlo bien una vez. La pregunta es, ¿puedes repetirlo? ¿Puedes mejorarlo? ¿Puedes mantener una calidad parecida con el tiempo? Porque la constancia crea confianza y la confianza crea crecimiento. Ray Kroc entendió esto con mucha claridad. McDonald's no podía depender de momentos aislados de éxito. Tenía que convertirse en algo confiable. Y esa confiabilidad fue una de las razones por las que la marca empezó a ganar fuerza.
Ahora bien, también debemos mirar el otro lado. La búsqueda de crecimiento puede traer consecuencias si se entiende mal. Si una persona piensa que la lección de Ray Kroc es simplemente crece a toda costa, estaría entendiendo mal la historia, porque crecer sin principios puede destruir lo que estás construyendo. Crecer sin orden puede cansarte. Crecer sin cuidar a las personas puede crear conflictos. Crecer sin una visión clara puede hacer que pierdas el rumbo. La verdadera lección no es correr sin pensar. La verdadera lección es aprender a distinguir entre una oportunidad pequeña y una oportunidad con potencial, y luego construir el sistema necesario para sostenerla. Ray Kroc no vio una hamburguesa famosa, vio una estructura que podía convertirse en una experiencia repetida en muchos lugares. Esa fue la diferencia. Y aquí podemos usar un ejemplo muy claro para aterrizarlo. Supongamos que alguien tiene un puesto de comida que siempre está lleno. La gente ama el sabor, el servicio es rápido y los clientes regresan. Desde fuera, muchos dirían, deberías abrir más puestos. Pero abrir otro local no significa automáticamente que el éxito se duplicará. Primero hay que entender por qué funciona. ¿Funciona por la receta? ¿Funciona por la atención? ¿Funciona por la ubicación? ¿Funciona por los precios? ¿Funciona por la rapidez? ¿Funciona porque el dueño está siempre presente? Si no se entiende eso, el segundo local puede fallar. Ray Kroc miró McDonald's y trató de entender por qué funcionaba. No se quedó solo con la parte visible, miró el mecanismo interno. Y eso es lo que muchas personas olvidan. Cuando vemos un éxito, casi siempre miramos el resultado, no el sistema. Vemos la marca, no los procesos. Vemos el dinero, no las decisiones. Vemos la expansión, no los conflictos. Vemos la fama, no los años de insistencia. Por eso esta historia es tan poderosa, porque Ray Kroc no era el creador original del restaurante, pero sí fue quien tuvo la fuerza para convertir el modelo en una expansión enorme. Y esa es la parte que genera tanto debate. Para algunos, Ray Kroc fue un visionario que llevó una gran idea al mundo. Para otros, fue un hombre demasiado ambicioso que terminó quedándose con el protagonismo de algo que nació de otras personas. Y tal vez las dos miradas tienen algo de verdad, porque las historias reales no siempre son limpias. A veces tienen luces y sombras. A veces una persona puede ser admirable por su visión, pero también cuestionada por sus decisiones. A veces el éxito llega acompañado de conversaciones incómodas, y en el caso de Ray Kroc, eso es imposible de ignorar. Su historia enseña, pero también incomoda. Inspira, pero también invita a pensar. Nos muestra lo que puede lograr una persona con visión y persistencia, pero también nos recuerda que el crecimiento puede traer tensiones humanas, especialmente cuando una idea cambia de manos o se transforma en algo mucho más grande de lo que sus creadores imaginaron. Y aquí hay algo que vale la pena decir con calma. No se trata de copiar todo lo que hizo Ray Kroc. Se trata de entender qué partes de su historia nos sirven para aprender. Podemos aprender su capacidad para detectar oportunidades. Podemos aprender su disciplina para construir sistemas. Podemos aprender su insistencia después de muchos años de trabajo. Podemos aprender que no siempre es tarde para encontrar una gran oportunidad, pero también podemos aprender que el éxito no debe hacernos olvidar el valor de las personas que estuvieron antes, ni la importancia de actuar con claridad y responsabilidad. Porque una visión grande puede construir algo enorme, pero también puede dejar heridas si no se maneja bien. Y esa es una de las grandes verdades de esta historia. Ray Kroc convirtió McDonald's en una marca mundial, sí. Pero para llegar ahí, tuvo que entrar en una historia que ya existía, empujarla hacia una escala mucho mayor y tomar decisiones que cambiaron para siempre el destino de la empresa y de sus creadores originales. Por eso, el clímax de este relato no es solo el crecimiento de McDonald's. El verdadero clímax es el momento en que una pequeña idea local se convierte en una batalla por el control, la visión y el futuro. Porque cuando una oportunidad se vuelve demasiado grande, ya no basta con tener una buena idea. Hay que decidir quién la dirige. Hay que decidir cómo crece. Hay que decidir qué se conserva y qué se transforma. Y hay que aceptar que cada decisión puede cambiar el rumbo de todos los involucrados. Ray Kroc entendió que McDonald's podía ser más que un restaurante. Entendió que podía ser una marca.
Entendió que podía ser un sistema, entendió que podía convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de personas, y actuó con esa idea en mente. Esa fue su mayor fortaleza. Pero también fue el origen de los conflictos más fuertes de su historia, porque cuando alguien ve más lejos que los demás, puede abrir caminos enormes, pero si no todos quieren caminar en la misma dirección, tarde o temprano aparece la tensión. Y eso fue lo que ocurrió. La historia de Ray Kroc y McDonald's nos deja claro que el crecimiento no solo se trata de vender más. Se trata de visión, control, consistencia, decisiones difíciles y una capacidad enorme para sostener lo que se quiere construir. Pero también nos recuerda que detrás de toda gran marca hay personas, acuerdos, desacuerdos y momentos que no siempre se cuentan con detalle. Así que, antes de llegar al cierre, quedémonos con esta idea. Ray Kroc no hizo famosa una hamburguesa solo porque era rica o rápida. La convirtió en un símbolo porque entendió que el verdadero poder estaba en repetir una experiencia sencilla, confiable y reconocible una y otra vez. Y cuando una idea logra repetirse sin perder su esencia, deja de ser solo una idea. Se convierte en una marca, se convierte en una historia y en algunos casos se convierte en parte del mundo. Y al final, la historia de Ray Kroc no se trata solamente de una hamburguesa, ni de un restaurante, ni de una marca con arcos dorados. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de cómo una persona puede pasar años intentando encontrar su oportunidad, puede recibir rechazos, puede sentirse cansada, puede pensar que quizá el gran momento ya pasó, y aún así, un día mirar algo que otros ven como normal y descubrir ahí una posibilidad enorme. Ray Kroc no inventó McDonald's. Eso es importante recordarlo. Los hermanos McDonald fueron quienes crearon el restaurante original, desarrollaron una forma rápida y eficiente de atender y construyeron la base de una idea que ya era poderosa. Pero Ray Kroc fue quien vio esa idea con otros ojos. Él no vio solo una cocina funcionando bien. No vio solo hamburguesas saliendo rápido. No vio solo clientes entrando y saliendo. Vio un sistema, vio una marca, vio una experiencia que podía repetirse en muchas ciudades, con la misma promesa: rapidez, sencillez, orden y confianza. Y esa fue la gran diferencia, porque muchas veces el éxito no aparece como algo enorme desde el principio. A veces aparece pequeño, sencillo, casi común. Pero quien tiene visión puede mirar más allá de lo evidente. Ray Kroc entendió que una buena idea puede quedarse pequeña si no tiene estructura. También entendió que una oportunidad puede crecer si se organiza, se cuida y se repite con constancia. Esa es una de las lecciones más importantes de esta historia. No basta con tener algo bueno. Hay que saber qué hacer con eso bueno. Puedes tener talento, pero necesitas disciplina. Puedes tener una idea, pero necesitas dirección. Puedes tener una oportunidad, pero necesitas actuar. Puedes tener ganas de crecer, pero necesitas un sistema que sostenga ese crecimiento. Porque crecer por crecer puede ser peligroso. Pero crecer con orden, con claridad y con una visión bien definida puede transformar por completo el destino de un proyecto. Si resumimos esta historia en una sola idea, sería esta. Ray Kroc convirtió una oportunidad pequeña en una marca mundial porque entendió que el verdadero poder no estaba solo en vender hamburguesas, sino en crear un sistema que pudiera repetirse una y otra vez. Y esa idea se puede aplicar a muchas partes de la vida. No tienes que estar construyendo un restaurante para aprender algo de esta historia. Tal vez estás empezando un canal, un negocio, una habilidad, un proyecto personal o una nueva etapa. Tal vez sientes que vas lento. Tal vez piensas que ya deberías haber avanzado más. Tal vez ves a otros crecer y te preguntas cuándo llegará tu momento. Pero la historia de Ray Kroc nos recuerda algo importante. No siempre se trata de empezar primero. A veces se trata de resistir, aprender, observar y estar listo cuando aparece la oportunidad correcta. Porque Ray Kroc no era un joven comenzando desde cero cuando encontró McDonald's. Ya tenía años trabajando, vendiendo, intentando, fallando y volviendo a levantarse.
Y eso nos deja una reflexión muy valiosa. Ninguna etapa se desperdicia si sabes aprender de ella. Los años difíciles pueden darte experiencia. Los rechazos pueden darte resistencia. Los caminos largos pueden enseñarte a detectar oportunidades. Y los momentos en los que parece que nada avanza pueden estar preparándote para una decisión que cambiará tu rumbo. Pero también hay que decirlo con cuidado. La historia de Ray Kroc no debe verse como una invitación a crecer sin pensar, ni a pasar por encima de los demás, ni a creer que la ambición lo justifica todo. No, la verdadera lección no es esa. La verdadera lección es aprender a ver el potencial, construir con estrategia y entender que toda gran visión también necesita responsabilidad. Porque detrás de McDonald's no solo hubo crecimiento, también hubo tensión, diferencias y decisiones que todavía generan debate. Y eso nos recuerda que el éxito no siempre es una línea limpia y perfecta. Muchas veces viene acompañado de momentos complicados, conversaciones difíciles y consecuencias que no se deben ignorar. Por eso, si vas a perseguir una oportunidad, hazlo con inteligencia. Si vas a crecer, hazlo con orden. Si vas a construir algo grande, no olvides cuidar la base. Y si vas a tomar inspiración de alguien como Ray Kroc, toma lo que te ayuda a avanzar, pero también aprende de las partes que invitan a reflexionar. Porque una visión grande puede abrir puertas, pero el carácter con el que caminas por esas puertas también importa. Ray Kroc nos enseñó que una idea pequeña puede convertirse en algo inmenso cuando alguien la mira con ambición, disciplina y estrategia. Pero también nos dejó una pregunta que vale la pena llevarnos. Cuando encuentres una oportunidad, ¿vas a verla como algo común? ¿O vas a atreverte a imaginar lo que podría llegar a ser? Tal vez tu McDonald's no sea un restaurante. Tal vez sea una idea que tienes guardada. Un proyecto que has pospuesto. Una habilidad que todavía no desarrollas. Una oportunidad que parece pequeña. Un paso que te da miedo dar. O una etapa nueva que todavía no sabes cómo iniciar. Pero si algo nos deja esta historia, es que las grandes transformaciones muchas veces comienzan con una mirada diferente. Alguien ve una hamburguesa, otro ve un sistema, alguien ve un negocio pequeño, otro ve una marca, alguien ve una oportunidad más, otro ve el comienzo de algo enorme. Y ahí está la diferencia. Así que quédate con esto. No subestimes las oportunidades pequeñas. No ignores lo que despierta tu curiosidad. No creas que vas tarde solo porque tu gran momento no llegó temprano. Y no olvides que una buena idea necesita más que emoción. Necesita trabajo, orden, paciencia y una visión clara. Ray Kroc no construyó su historia en un día. La construyó con años de experiencia, insistencia y una decisión que cambió todo. Y quizá esa es la parte más poderosa de este relato. A veces no necesitas inventar el mundo desde cero. A veces necesitas mirar mejor, actuar con decisión y construir el sistema que convierta una oportunidad en realidad. Porque una hamburguesa puede ser solo una hamburguesa. Pero en la mente correcta, con la visión correcta y con la estrategia correcta, puede convertirse en una historia que le da la vuelta al mundo. Y hasta aquí llegamos con la historia de Ray Kroc, el vendedor que convirtió una hamburguesa en McDonald's. Si este video te hizo pensar, si te inspiró o si te dejó alguna lección, te invito a que te suscribas al canal En la mente de Roxy Flush. Dale like al video para que más personas puedan conocer esta historia. Comenta qué parte te llamó más la atención. La visión de Ray Kroc, el sistema de McDonald's, la historia de los hermanos McDonald o la reflexión sobre crecer con responsabilidad. También comparte este video con un amigo, una amiga o alguien que esté emprendiendo, creando algo o buscando motivación para seguir adelante. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por acompañarme hasta el final. Yo soy Roxy Flush y esto fue En la mente de Roxy Flush. Les mando muchos besos. Cuídense mucho y nunca olviden que lo mejor está por venir.